Recordando, bueno, porque es lo que nos trae libertad. La Biblia dice, si conoces la verdad os hará libres. Si conocemos lo que está escrito, lo que viene de la sabiduría de Dios, si accedemos a la sabiduría de Dios por medio de la palabra, podemos disfrutar la libertad que Él compró para nosotros y disfrutar de las bendiciones. Recordemos, ¿no es cierto?, que la Biblia nos enseña, dice claramente que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos dicho esto. Tú tienes dos maneras de prosperar, a tu manera, tu esfuerzo o a la manera de Dios. Bueno, y cuando vamos a la palabra, vamos a descubrir la manera de Dios. ¿No? Y esa es la manera principal en la que nosotros debemos vivir. Amén. Así que bueno, quiero una vez más darles la bienvenida y vamos a ir profundo en la palabra de Dios. Hoy día, dentro de nuestros objetivos, es que ustedes puedan empezar a verse como Dios los ve. Hemos hablado acerca de la administración, hemos hablado acerca de que debemos administrar según la palabra. Debemos ser administradores y tener esa mentalidad de administradores y no de dueños. ¿Recuerdas? Hemos hablado acerca de todas estas cosas y una de las preguntas, o más bien la mayoría de las preguntas que ustedes nos hicieron, están en esa línea. ¿No? Cómo administrar, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mejor. Y hemos dado parámetros. Bueno, estamos en una serie de cuatro horas, ¿no? 4 horas que no es mucho para profundizar en las escrituras en cuanto a este tema. Son herramientas, sí, en las cuales te pueden ayudar como parámetros, ¿no es cierto?, para que tú puedas ejercer una buena administración, ¿no? Y como ustedes preguntaban, llegar a fin de mes, salir de deudas, convertir pasivos en activos, también poder usar mejor los recursos que ustedes tienen. Amén. Así que hoy día el propósito que tenemos es que ustedes puedan verse como Dios los ve. ¿Por qué? Porque la prosperidad, y ese es el tema que vamos a hablar hoy día, prosperidad, no es una cantidad de dinero, no es una cantidad de bienes, no se basa en las cosas que podemos llegar a tener. La prosperidad es una manera de pensar, es una mentalidad. ¿Amén? Así como la pobreza. Mucha gente piensa que la pobreza es tener poco, es no llegar a fin de mes, tener escasez, pasar hambre. No, la pobreza viene de una mentalidad. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra la Biblia, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces nosotros debemos empezar a vernos como Él nos ve. Amén. Vamos a tocar varios versículos, vamos a ver de diferentes ángulos, ¿no es cierto?, cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios ve a sus hijos, amén, y cómo nosotros deberíamos vernos como Él nos ve. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es Él. Amén. ¿No? La manera en que tú piensas, eso determina tu rumbo, eso determina tus decisiones. Como tú piensas acerca del dinero, determina tus decisiones acerca del dinero. ¿En qué vas a usar? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con el dinero? No, todo depende de tu manera de pensar. Y si tu manera de pensar, como hablábamos también la semana pasada, si tu ojo es único, ¿no? Si tú estás sirviendo a Dios y no al dinero, no, todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y vas a prosperar en todo lo que haces. Otra cosa más, prosperidad. Prosperidad, yo te decía que es una mentalidad. También debemos entender que prosperidad no es un fin, es un camino. Amén. Prosperidad es el camino al éxito. Amén. Por eso vamos a ver hoy día varios versículos, no dentro del desarrollo. Simplemente estoy comentándote un poco lo que vamos a hacer, pero al final lo que queremos es que empieces a verte como Dios te ve. ¿Cómo estás hoy día? ¿Bien? Muy bien, ¿Bien? agradecido este momento, un gusto saludarles a todos los presentes, a todos los conectados. Vemos que hay mayormente mujeres. La verdad que en mi corazón quisiera ver más hombres ahí conectados porque es precisamente donde está la lucha más fuerte en lo que es el tema de administración financiera. Pero bueno, entendemos también que estas enseñanzas están quedando grabadas, así que motivar ahí a los muchachos que puedan conectarse y poder ver estas enseñanzas que objetivamente tienen el propósito de que podamos salir victoriosos, porque es el deseo del corazón de Dios, que seamos Amén. todos Así es. prósperos. Eso es lo que está realmente en el corazón de Dios. Y quería hacer un repaso de lo que hemos
estado aprendiendo en la semana pasada. El tema que estuvimos viendo, pero lo que se aprendió. Aprendimos la importancia en confiar en Dios. Obviamente es lo que estamos repasando a través de todas las conversaciones que vamos haciendo, que ha establecido eso, la importancia de confiar en Dios. Aprendimos también que no corresponde confiar en Dios en el área de la salud y no confiar en el área de la finanza. O sea, el hecho que el tema de la finanza es como más tangible. Tú puedes creer en Dios porque habla en el tema de salud, porque no es algo que como que no depende de ti, pero en las finanzas sí, porque tú estás dependiendo de Dios y hay una acción tuya, porque es algo tangible, ¿cierto? Entonces, ahí también hay que hacer un ajuste. Con respecto también a lo que aprendimos, a la preocupación y el temor son actitudes del incrédulo. Importante eso también, porque a veces podemos supervisar nosotros mismos que cuán temerosos, tan preocupados estamos acerca de ver el fin de mes lejos, ¿cierto? Pero si estamos confiando en Dios podemos estar tranquilos. Y esa es una muestra también de confianza. Entonces, también aprendimos que la luz de la palabra ilumina nuestras decisiones. Importante lo que hablamos acerca de Mateo 6. Dijimos acerca, tú desarrollaste eso de que lámpara de nuestra alma son Los ojos. los ojos. Entonces, un alma iluminada va a poder llevarnos a mejores decisiones. Entonces, importante también ir repasando, ir chequeando todas estas cosas para que... Otra cosa, entendemos que en estas 4 clases imposible poder desarrollar todo lo que la Biblia habla acerca de prosperidad o acerca de administración y finanzas. Pero sí la motivación es que dejar la inspiración para que ustedes puedan también ahí profundizar en ello. Otra cosa que aprendimos acerca de invertir en el reino es más seguro que invertir en las riquezas mundanas, corruptibles y donde el ladrón roba, ¿cierto? También aprendimos que debemos usar las riquezas mundanas a favor de nuestro futuro. También es sabio, hablamos acerca de Lucas 16, de lo que se admiró, ¿cierto? De cómo admiró el amo al siervo malo, ¿cierto? También aprendimos que a los ojos de Dios el dinero es lo más pequeño en el nivel de fe. También ese es un punto en que podemos profundizar. Son temas que cada uno en lo personal puede ir profundizando y trayendo más luz de la palabra a nuestros corazones. Otra de las cosas que aprendimos también es las prioridades de una buena administración es buscar el reino de Dios primeramente. ¿Sí? Eso es lo que desarrollamos la semana pasada, así como muy quizá por encima, pero invitarles a que puedan profundizar en eso. Bueno, hoy hablaremos acerca de la prosperidad. Así es. Un gran tema, un tema muy, digamos, ¿manipulado? Manoseado, sí. Porque en muchos casos se habla acerca de que hombres de Dios se han enriquecido con el tema de la prosperidad y todo eso. Pero prosperidad en realidad no es un tema, es parte de lo que es el Evangelio. Así es. ¿Cierto? Está inserto. El Evangelio es tan grande y tan poderoso, tan potente que es como nos muestra Dios acerca de la buena noticia que es el Evangelio, y prosperidad es parte que está inserto en eso. Así es. Y el deseo de Dios es que podamos ser prósperos. Amén. Y la definición bíblica o cómo podemos nosotros definir bíblicamente prosperidad, lo encontramos aquí en 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios. Poderoso es Dios. ¡Wow! Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Ya? Ese poder de Dios es más que suficiente para que abunde en ti, en mí, en todos los que hemos creído realmente toda gracia. Y toda gracia quiere decir toda gracia. Todo suplido, todo completo, todo lleno, todo listo, todo disponible. ¿Sí? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es. Entonces hay un propósito y hay también disponibilidad de riquezas, ¿cierto? De esa gracia de Dios para
precisamente para eso, para que abundemos en buenas Amén. obras. Entonces, en resumen, podríamos decir que prosperidad es tener suficientes recursos para poder abundar en buenas obras. ¿Sí? Amén. Para no tener necesidad y poder abundar en toda Sí. buena obra. Habla de un corazón generoso. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, la prosperidad bíblica, en resumen, es una conciencia de vivir bajo la bendición de Dios. Hablan también un poco acerca de madurez en la palabra, ¿cierto? Porque podemos decir, sí, la gracia de Dios es abundante, es disponible, pero necesitas profundizar en eso, porque se trata de confianza, ¿cierto? Tú, para poder confiar. Yo confío en ti. ¿Por qué confío en ti? Porque te conozco. Así es. Una vez tomando un poco un ejemplo de lo que es la confianza. Una vez yo sentí la seguridad en la conducción, hice una diferencia en realidad, en tu conducción y otras conducciones. Y dije, solamente le sacaría la mano de la perilla de la radio. Pero en lo demás manejaba muy bien, decía, yo puedo confiar en ti como más que en cualquier otra persona porque te conozco, porque en realidad yo te enseñé a manejar. O sea, conducción de vehículos. Exacto, o sea, eso, sí. Eso es conducción. Entonces, puedo confiar en eso. Cuando uno puede confiar en alguien es cuando se conoce. Así es. Entonces, para poder yo, como dice, ser bendecido para, ¿cómo es que dijimos la palabra delante? Para toda buena obra. Ajá. Yo necesito confiar en Dios. Porque a veces tengo, qué sé yo, una cantidad, ¿cierto?, en el banco y siempre mantener el pensamiento que estoy bendecido para ser de bendición, requiere sacar de tu cuenta, ¿cierto?, Así para bendecir a otros. Así es. Esa es la idea, ¿cierto? Dios abre toda la fuente de bendición para ti, para que tú puedas también bendecir a su pueblo, a la gente. Pero si tú no estás en esa confianza en Dios, que Él es tu sustento, que Él es tu suplir, que Él es tu estanque, que nunca se agota, entonces tú vas a tener frenos Así es. al dar. Amén. Entonces, en la confianza, se trata de nosotros poder confiar en Dios. Hay un versículo, está en Gálatas 4, que habla un poco acerca de esto. Gálatas 4 habla acerca de la madurez en tu acción, ya en tu, digamos, en tu administración, para poder usar lo que, o sentirte, como tú decías antes, tener una mentalidad próspera. Cuando tú tienes una mentalidad próspera, aunque no tengas nada, tú sabes que lo tienes todo, ¿cierto? Porque muchos confunden prosperidad con tener riquezas. Y riqueza y prosperidad bíblica realmente no es riquezas materiales, no es solamente eso, no es dinero. Podemos verlo en las personas que han confundido precisamente y han acumulado muchas riquezas y tú los ves totalmente vacíos, ¿cierto? Entonces no hay prosperidad, pueden tener mucho dinero, pero no tienen paz, no tienen salud, no tienen tranquilidad y están vacíos. Entonces eso realmente no es la prosperidad de Dios. Ajá, ¿sí? así es. Pero sí hay una prosperidad de Dios que te mantiene pleno. Pablo dijo, sé vivir Con mucho, con poco, la guatita en llena. la escasez o en la abundancia. Pero no solamente sé vivir, sino que vivo en plenitud, que sería como la profundidad de eso, cuando él está diciendo, vivo en plenitud, tenga o no tenga. Porque al fin de cuentas puede que no tenga nada aquí, pero Dios es tu fuente y siempre, ahí tú puedes decir, imposible que no tenga nada, si Dios me lo da todo, Así podemos decir, ¿cierto? Entonces, una mentalidad de próspera tendría que ser algo como esto, dice, piénsenlo, el verso 1, piénsenlo en la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Está hablando de una herencia, ¿cierto? Y nosotros somos herederos, somos descendientes de la simiente de Abraham, ¿cierto? Donde Dios hizo el pacto de la bendición más grande que pueda existir.
Entonces, dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucede con nosotros. Antes de que viniera Cristo, éramos como niños, éramos como esclavos en el principio, en los principios espirituales básicos de este mundo. Entonces, está hablando de que nosotros, mientras no tengamos la madurez de lo que dice la palabra acerca de la prosperidad, ¿cierto? O de cómo administrar la prosperidad, entonces vamos a ser como esclavos, ¿sí? Entonces necesitamos tener conocimiento de lo que dice la palabra acerca de prosperidad, acerca de la bendición que está sobre nosotros. Y tengo una historia, o sea, no yo, la Biblia habla de una historia. Está en Números 22 en las Escrituras, y creo que la voy a resumir ya, porque si no, porque está en el capítulo 22, 23, 24. Habla de Balac, un rey Balac, y el profeta Balaam. Les invito a que ustedes lean estos 3 capítulos, porque el objetivo, lo que habla, el propósito de toda esta historia es enseñarles que la bendición de Jehová, esa bendición que supera cualquier tipo de obstáculo o oposición, está sobre nosotros. Entonces, cualquier cosa que nosotros vemos, justamente con lo que hablábamos recién acerca de una mentalidad de pobreza, es lo único que puede detener la bendición de Jehová. Lo vuelvo a repetir y piensa en esto. Lo único que puede frenar, obstaculizar la bendición de Jehová sobre nosotros es nuestra mentalidad. ¿Sí? Estaba entonces, en esta historia, estaba este rey Balac, nervioso, asustado, preocupadísimo, porque había un pueblo, Israel, que ya había arrasado con muchos pueblos y tierras. Entonces ahora le tocaba a ellos, al rey Balac. Y resulta que se enteró de que podían ser ellos ya atacados. Entonces, con su preocupación, averiguó que había por ahí un profeta, un hombre que hacía adivinación, y Balaam, y lo trajo. No, mandó 2 o 3 mensajeros a decirle, ven acá y profetízame acerca de este pueblo de Israel, y quiero que los maldigas. Está hablando de maldecir al pueblo que Dios había bendecido, ¿sí? Voy a resumir muy rápido esto porque no quiero consumir mucho tiempo. Entonces, este hombre dijo, ya, ok, pero voy a consultar a Jehová. Consulta a Jehová, le dijo, no vayas. Entonces, este le dijo a los 2 mensajeros que se fueran porque no iba a ir, porque Jehová había dicho que no vayan. Entonces, los volvió a mandar Balaam y le ofreció más dinero o más riquezas para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Entonces pasó lo que pasó con esta asnas, no sé si tú has leído, sí, yo creo que sí, fue al final al pueblo, a la presencia de Balac, para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo que Dios había bendecido. Pasó que llegó a la presencia ahí y le dijo, yo quiero que tú maldigas a este pueblo porque me va a atacar a nosotros y nos va a consumir, y hasta ahí llegamos. Entonces le dijo, ok, hagamos ahí unos sacrificios y vamos y hagámoslo. Lo importante es que Dios le había dicho, se le apareció el ángel y le dijo, ok, vas a ir, pero vas a decir todo lo que yo diga. Y ahí está lo espectacular de todo esto, de esta historia. Porque este hombre, que era un adivino, famoso en todos los lugares, fue y dijo, ok, y le dijo a Balac, yo voy a hablar todo lo que Dios diga que hable. Y si tú quieres que yo maldiga, yo voy a hablar lo que Dios quiere que hable. Este hombre iba con todo su negocio, ya, porque él quería ir por las cosas que se leían las riquezas que iba a recibir. Entonces, en vez de maldecir,
empieza a hablar, hay 3 veces que profetiza a Balac del pueblo de Israel, y todo lo que habla es Dios hablando. Este hombre se convierte como en el parlante de Dios, y todo lo que decía era bendición del pueblo de Israel. Bendición. Ustedes lo pueden leer ahí, todo lo que hablaba acerca de bendición, todo lo que venía sobre ellos, de lo poderoso, de lo fuerte, de lo guerrero, de lo imposible que puedan ser derrotados, de la bendición que estaba sobre ellos, de sus ríos, de sus guerreros y todo eso como una gran bendición. Y entonces las 3 veces que quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo. Entonces, hoy en día, esa bendición que está sobre nosotros, esa bendición que le dijo a Abraham que serán benditos en ti todas las naciones, ¿cierto? Y que esa bendición está sobre nosotros, es imposible que algo detenga esa bendición sobre nosotros, que nos haga vivir sanos, vivir prósperos, vivir incrementados con los mejores bonos, feliz, en paz, en gozo y en salud. Porque riqueza no solamente es dinero y no son cosas materiales, también es salud y también es paz. Si no tienes salud, piensa tú cuánto dinero tienes que invertir o gastar en tu salud. Entonces, al final, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en eso. La bendición de Jehová, no hay nada que pueda detener la bendición de Jehová. Por eso que dicen Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque ahí está toda la bendición que podemos tener en Él. Entonces, la prosperidad está inserta en esa gran noticia del Evangelio. Así es. Donde podemos disfrutarla y con seguridad, con tranquilidad. Y la única persecución que puede venir sobre nosotros es, sí, mira, estos son cristianos y se han enriquecido por, qué sé yo, porque con los dineros de la iglesia y todo eso, puede ser la única persecución. Pero gloria a Dios que podemos vivir en ese ámbito próspero, mental del corazón. Así es, así es. Es importante esto porque mucha gente puede decir, ok, yo quiero dar, quiero vivir en eso. No, pero ¿cómo lo hago? Porque siento que me cuesta, siento que si doy pierdo, me cuesta tal vez activarme en la fe. No, ahora estamos entendiendo que es imposible que la maldición, o digámoslo de esta manera, la maldición no es mayor que la bendición. Amén. La bendición de Dios que está en nosotros es mayor que cualquier cosa. ¿No? Es más potente, más poderosa. Su gracia no tiene límites. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Porque mientras tú hablabas y decías, amén, así es ser generoso, es saber dar, es poder entender que somos bendecidos. Pero tocaste también un punto que es poder vernos como Dios nos ve. ¿No? Y parte todo ahí, no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, es un caminar, es un viaje, y eso significa prosperidad, buen viaje, tener éxito en tu camino, ¿no? Y el éxito no como un fin, sino a medida que vas avanzando, es incrementar cada vez más, ¿no? Un paso más arriba, un paso más adelante. Y esto también es lo que me ha tenido pensando. Muchas personas se adaptan, se encajonan. Bueno, esto es lo que me tocó vivir y ya, esto es lo que tengo y ya, y proyectan toda su vida con lo que ganan, ¿no? Con el salario que tienen, con, bueno, esta carrera que estudié me alcanza para esto es lo que puedo optar, esto es lo que puedo, estos son a lo que puedo, ¿cómo se llama? Apuntar o tratar de recibir, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Cuando vemos la palabra y hablamos de prosperidad, debemos ver este viaje. Y una vez más, tomando lo que tú dices, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es algo muy importante que debemos aprender a meditar, a pensar, ¿no? A mantenernos enfocados en eso, en eso en nuestra mente. Y vernos nosotros bendecidos por Dios. No estamos tratando de alcanzar la bendición de Dios, somos bendecidos. Y si somos bendecidos, entonces lo que hacemos tiene la bendición que hace prosperar, que hace fructificar, ya sea en tus negocios, ya sea, no importa si eres un empleado, no, tú puedes prosperar en el lugar donde estás,
¿no? En la posición en la que te encuentras. ¿Sabes? El común de la gente, cuando está trabajando como empleado, ¿no? Siempre tienen la mentalidad de el jefe es el que tiene, nosotros y nosotros, ¿no? Hay una separación y es como nosotros, y hay gente, ¿no? Que trabaja para poder sacar más al jefe, ¿no es cierto? Sacar más haciendo menos. Pero eso no es una mentalidad de prosperidad. Eso no es verte bendecido. Verte bendecido, bueno, la bendición que está sobre mí puede hacer que el negocio en el cual estoy prospere. Y yo también tengo una historia, ¿no? Y es José. José en la Biblia. Vamos a Génesis. Génesis, una de las historias fascinantes de José. Sabemos que él llegó y fue a quien Dios usó, ¿no es cierto?, para luego salvar a Israel de morir, de desaparecer, digamos, por el hambre que había en la tierra en ese tiempo. Pero en el capítulo 39, versículo 1, dice así: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón rey de Egipto. ¿Okay? Piensen esto. Aquí vemos un esclavo. Vemos un esclavo. Un esclavo, cuando era vendido, no tenía nada. ¿No? Estaba completamente desnudo. ¿No? Un esclavo era vendido desnudo, sin nada. Entonces, esa era la condición en la cual estaba José. Y miren lo que dice el versículo 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. ¿Verdad? Creo que otra traducción dice que él prosperaba porque Jehová estaba con él. Era un varón próspero. Pero lo que podemos ver naturalmente es un esclavo, alguien que no tiene nada. En ese momento él no tenía un peso, no tenía ni bolsillos para tener algo en sus bolsillos. Y aún así Dios lo llama varón próspero. Hay algo que no estamos entendiendo, o no vemos, o no hemos llegado a ver como Dios ve. Porque nosotros podemos ver nuestro bolsillo y decir, chuta, estoy con un trabajo, no me alcanza, estoy pensando en tener un segundo trabajo, tal vez mi esposa va a tener que salir a trabajar o los dos trabajamos si no nos alcanza y no llegamos a fin de mes y todas las preguntas que ustedes han hecho. ¿Cómo puedo verme próspero? Si me falta, no tengo, me cuesta. Y más cuando hablamos de dar. No tengo para dar, no puedo dar. Y son pensamientos que tenemos. Pero Dios nos ve diferente. ¿Por qué? Porque ponte un rato, ¿no es cierto?, en la posición de Dios. Tú tienes este poder que se llama bendición. Y si tú bendices a alguien, esa persona prospera. Bueno, entonces tú bendices a alguien y esa persona empieza a decir, no tengo, no puedo, tengo que trabajar, tengo que seguir, no tengo que esforzarme más. Y tú piensas, pero mi bendición está sobre ti. Puedes echar mano, ¿no es cierto?, de esa bendición. ¿Por qué no empiezas a considerar lo que te he dado, lo que está sobre ti? Y en vez de hablar, recordemos que también la Biblia dice que los incrédulos, tú lo hablaste también hace un rato, de lo que hablamos la semana pasada, los incrédulos no dicen estas cosas, se quejan, tienen miedo y hablan, ¿no es cierto?, incredulidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo, no puedo, y no puedo prosperar o no soy próspero. ¿Por qué no empezamos a hablar lo que Dios habla de nosotros y empezamos a vernos como Dios piensa de nosotros? Recuerda lo que te dije al principio. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si tú sigues pensando como que te falta, que no tienes, que eres pobre por tu condición, ahora no veas tus cosas. No veas las cosas para decir si eres pobre o no. Eso es lo que hace este mundo. El mundo te mide de esa manera. Tú buscas ahí en Google los índices de pobreza, ¿no es cierto?, de ciertos países y hay condiciones. Si tu sueldo es esto, si tú tienes esto, entonces eres de este segmento. ¿No? Clase media baja o pobre o extrema pobreza.
o clase media alta, y todos tratando de ir hacia arriba. ¿Por qué no, en vez de escalar el sistema de este mundo con nuestro esfuerzo y dependiendo de este sistema, empezamos a vernos como Él nos ve? Porque aquí no hay nada que escalar. Es simplemente confiar en Jesucristo, como tú decías, el Evangelio. Amén. Y vernos como Él nos ve. Empezar a verte como Dios te ve. Próspero, bendecido. Ahora, la Biblia dice, en el versículo 3, dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Quién estaba disfrutando del éxito a este punto? Era Potifar, ¿no? José hacía las cosas, bueno, ahora por lo menos él tenía alimento, tenía dónde vivir. Era prosperidad también, tenía un trabajo. Y todo lo que hacía prosperaba, incrementaba. Y su jefe lo notó, porque él empezó a tener éxito también. ¿Amén? No está mal que tu jefe tenga éxito por lo que tú estás ahí. De hecho, eso es parte de la bendición de Dios sobre ti. Y eso hizo que ascendieran a José. Dice, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Eso es ¿cómo se dice? Un ascenso, promoción. ¿No? Aquí obviamente vemos fidelidad, vemos compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas como para el Señor. Eso es parte de la prosperidad. ¿Amén? Entonces, todo lo que hacía prosperaba. Su jefe lo notó y luego lo puso por sobre todas las cosas. Y la casa de Potifar, ¿no es cierto?, empezó a prosperar y él empezó a prosperar. Pasó de no tener nada, poco a poco, a incrementar, y llegó a ser, José llegó a ser, si tú lees la historia también, llegó a ser el segundo en Egipto. El segundo en Egipto, o sea, fue más arriba, prosperó más allá que el mismo Potifar. ¿No? Que el mismo Potifar. Entonces, la gracia de Dios, es ahí donde está el incremento, lo que te lleva al incremento, lo que te lleva a la prosperidad. Amén. Pero eso va a cambiar tu manera de pensar, de verte a ti mismo, y por ende va a cambiar tus acciones. Va a haber generosidad, va a haber fidelidad, va a haber compromiso, va a haber fe, acciones de fe, ¿no? Porque crees lo que Dios dice de ti, hablas lo que Dios dice de ti, ¿verdad? Confías en Él y actúas según lo que Dios dice de ti. ¿Amén? Entonces, creo que eso es parte importante, ¿no? Debemos, porque estoy muy de acuerdo en que la parte de la prosperidad es ser generoso, es poder compartir con el que no tiene. Y aún más, no solo con el que no tiene, sino ser obediente a la voz de Dios. Exacto. Sí. Porque a veces Dios te va a decir, da esto a alguien, ¿no? Pero esa persona ya tiene. Bueno, ¿qué pasa si esa persona está creyendo por eso? Claro. Y a veces uno puede decir, esa persona tiene, pero tú no sabes. Tú no sabes las cosas que están pasando. Porque siempre juzgamos según lo que vemos. Claro. Primero, nos juzgamos a nosotros según lo que vemos, según lo que tenemos, ¿no? Según lo que, qué sé yo, lo que podemos comprar o alcanzar, ¿no? Medimos las cosas por esa vara, pero Dios no. ¿Verdad? Y cuando vemos a otras personas también lo hacemos así. El sistema lo hace así. Este mundo mide a la gente de esa manera y nosotros no podemos caer en eso. Si yo soy bendecido, mi hermano es bendecido. Si yo soy bendecido, ¿no? Y mi hermano es bendecido porque yo lo puedo bendecir, a ver, eso no quiere decir que tú eres la bendición para él. No, Dios. Solamente que fue por medio de ti. Amén. Entonces, estoy muy de acuerdo y creo con todo mi corazón que parte de la prosperidad es poder dar, es poder compartir. Pero todo creo que parte también cambiando, haciendo un pequeño cambio cambiar el chip. Sí. ¿No? Yo quisiera hacer un punto en lo que tú estás diciendo acerca de que no podemos caer en eso. Pero yo lo veo, es que yo tengo otra mirada con respecto a eso porque pienso que
todos hemos sido entrenados Claro. dentro de un sistema de prosperidad que es egoísta, egocéntrico, y siempre en la prosperidad, de acuerdo al mundo, el sistema es acumular Ajá. para mí, egoístamente, ¿cierto? Y no cabe la posibilidad de ser, de dar, Ujú. ¿ya? O si lo haces, porque también dentro de nosotros también hay una conciencia de ayudar al pobre y todo Ujú. eso. Pero la prosperidad de Dios va más allá que eso. Así Entonces, es. no es caer en eso, sino que es salgamos de ahí. Ajá. Salgamos de cómo el sistema y el mundo nos ha atrapado desde pequeño, porque piensen esto, que hemos sido adoctrinados desde Mm, pequeños mm, en el crecimiento, de todo nuestro crecimiento, de cómo obtener las riquezas en cuanto a la educación, como hablábamos la semana pasada, que el único camino de la prosperidad es acerca de la educación universitaria y todo eso, y no es así. O sea, está bien que lo haga, que se haga, pero no es el camino, no es el ideal, ¿ya? Porque la prosperidad de Dios no habla de universidades, sino que, ajá. como alguna vez escuché decir, debemos nosotros llegar al nivel o al ideal de vivir de nuestra cosecha, Amén. ¿cierto? Y siempre la cosecha va a ser mucho más abundante que la siembra. Ujú. Entonces, estamos hablando acerca de la prosperidad y que es, para poder cambiar todos esos conceptos, pasa un tiempo, hay un proceso. Ujú. Y es sacar todas esas enseñanzas o toda esa doctrina que tenemos acerca de la prosperidad del mundo y poner la prosperidad del Evangelio completo en nosotros. Así es. ¿Sí? Y que habla de entender el propósito que es para toda buena obra, ¿cierto? Y es como las enseñanzas que hemos tenido los domingos. Tú no sabes cómo, pero mientras tú entras en esa práctica, y entras en esa fe en Dios, en darle un ejercicio a tu finanza en cuanto a tu generosidad, porque aquí hay algo como causa y efecto. Porque la prosperidad es Dios te bendice para ser de bendición, ¿cierto? Pero también la generosidad te lleva a prosperar. Entonces hay un causa y efecto ahí, ¿ya? O efecto y causa. Ujú. Entonces es cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que Dios dice acerca de la prosperidad. Amén. ¿Cómo obtenemos eso? Yo creo, con estas enseñanzas, aprendiendo los conceptos que Dios nos ha dejado, de hecho hay mucho material para poder aprender acerca de cómo incrementar no solamente en el dinero y en las cosas materiales, sino que la prosperidad empieza desde adentro, Así desde es. tu corazón, ¿sí? Y se ve hacia afuera, Así es. como un hermoso fruto. Así es. Bueno, hay un versículo que podemos ver acá o podemos citar que está en Tercera de Juan, nos vamos al otro lado de la Biblia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, querido amigo o hermano, yo deseo o espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Me gusta más un poco esta traducción, la Reina Valera, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, o que tengas éxito o un buen viaje en todas las cosas, y que tengas salud. Amén. Estamos hablando del deseo y la voluntad de Dios, así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Amén. Hablábamos el otro día, cuántas personas han pasado noches desveladas por problemas económicos. Cuántas familias han sido rotas, cuántos problemas familiares, matrimoniales, divisiones de hermanos por herencias, por problemas de dinero, no, han sucedido y han afectado a la familia. Ese no es el plan de Dios. El dinero no puede estar por sobre el amor, pero lo hemos puesto le hemos dado esa posición. Por eso la Biblia dice, quiero que prosperes, pero prosperarás así como prospera
tu alma. Así como en tu vida vas renovando tus pensamientos. Vamos lavando esos pensamientos con la palabra de Dios. Vamos quitando el adoctrinamiento de que dependemos del dinero, ¿no? Para poder vivir una buena vida. No, no es así. Debemos prosperar en nuestra manera de pensar y eso lo hacemos con la palabra. Me gusta esa parábola que tú estabas citando. Así el agricultor no sabe cómo, pero él siembra la semilla y la semilla trae fruto. Esto es lo que nosotros debemos sembrar en nuestro corazón. No esperes una semana. ¡Ay, ya una semana y no pasa nada! No. Has pasado años metiendo información equivocada, errada, ¿no? Acerca del sistema de este mundo. Todos. Y constantemente estamos escuchando y siendo bombardeados a través de las noticias, a través de redes sociales, a través de las conversaciones que tenemos en el trabajo o en el mundo y todo eso, ¿no? Siempre, constantemente, que la cosa no está bien, que la cosa está mal, que hay una depresión, que la economía no está bien. Pero aún en los peores periodos, tú puedes prosperar. Si vuelvo a la historia de José, José atravesó en la historia, hubo una época de hambre, ¿no? Y este José, usado por Dios, llevó a una nación que estaba a punto de colapsar, ¿no? Como Egipto, que iba a ser devorada por la hambruna. Pero la sabiduría de Dios, la gracia de Dios que había en ese hombre, la bendición de Dios que había en ese hombre, hizo prosperar. Yo creo con todo mi corazón que Egipto llegó a ser una potencia, no por el mundo, el diablo, por José. Por José, por un hombre bendecido. Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Amén. Y de esa manera también pudo guardar o cuidar a toda su ¿cómo se llama? Su familia, ¿no? Que luego llegaron a vivir ahí a Egipto. Luego se desenlaza la historia acerca de que estuvieron cautivos ahí, pero por años crecieron ahí, ¿no? Y se fortalecieron ahí, llegaron a ser millones creo que no eran más de 100 personas cuando llegaron a Egipto. Y llegaron a ser miles, no millones, miles ahí en Egipto. ¿Saben? Pero un hombre, ¿no? Usado por Dios, bendecido por Dios, ¿no? Llevó a una nación a prosperar, a ser bendecida. ¿Por qué nosotros como iglesia, siendo la iglesia de Dios, podemos ser bendecidos para bendecir a nuestra nación? Debe ser un cambio en nuestra mentalidad. Voy a insertar algo, ¿puedo? Creo que hemos dado la responsabilidad, o mucha responsabilidad que tiene la iglesia al gobierno. ¿En qué sentido? Deja un poco explayarme en esto. Creo que la Biblia nos envía a cuidar de los huérfanos, a cuidar de las viudas, a cuidar de los que están en necesidad, ¿no? Y muchas veces la iglesia no puede llegar a cubrir esas cosas. Hay, iglesias grandes que pueden hacerlo, pero la idea es que toda la iglesia de Dios puede estar cuidando a esas personas, puede estar cuidando de ellos. También que nosotros, la Biblia dice que nosotros como creyentes debemos cuidar a los que no la están pasando bien en nuestra familia, a las viudas de nuestra familia. No deben ser una carga para la iglesia, porque dice que el que no provee para los de su familia es como si ha negado a la fe. Así de fuerte nos muestra la palabra, ¿no? Debemos vivir una vida de generosidad, pero todo parte cambiando nuestra manera de pensar. Una experiencia muy, muy cercana. En la pandemia pasada, y es de acá de la iglesia, en la pandemia pasada nace en el corazón de Dios proveer de alimento al grupo de indigentes de este sector. Alimentamos por 3 meses, si alguien me puede corregir, 3 meses creo, con almuerzos donados entre
un cierto porcentaje de fondo de la iglesia, otro cierto porcentaje de donativos que llegaron, personas que no eran cristianas y también al ver donaron. Y de hecho llegaron fondos por ahí para una semana de Estados Unidos y así fue incrementando el tema. Para suplir estos 3 meses que, bueno, acá en Chile van a entender el número, o sea, el monto, y era como 1 millón de pesos, más o menos, a ver, era como 1 millón de pesos que invertimos en almuerzos. Creo que más, no me recuerdo la cifra, pero fue más. Creo que fue más, sí, más de 1 millón de pesos, porque eran 200 y tantos semanal, y fueron 3 meses, fue mucho más de 1 millón de pesos. Pero, Para que entiendan, más o menos 1 millón de pesos vendría a ser $1.200, ¿1.200? $1.300, $1.400. Sí, eso era más o menos Ujú. por, no sé, creo que estoy quedando muy corto, pero era harta plata, que no estaban en los fondos de la iglesia. Sin embargo, es como dice, así es el reino de Dios. Echas el fruto, o sea, echas la semilla y no sabes cómo. Y quédate atento a eso, el no sabes cómo, porque en ese no sabes cómo está el proceso, en donde la semilla muere y nace, Echa raíz. echa raíz y nace el fruto. ¿Sí? Entonces, esa fue nuestra semilla. Y nació en el corazón de Dios, nosotros en obediencia fuimos, lo planificamos, lo sacamos adelante y hemos visto las finanzas de la iglesia que pese a que no nos reunimos, pese a que los conectados ya son menos, ¿sí? Pero hemos comprado equipo para hacer toda esta producción. Los números están sobre el promedio en los 7 años que llevamos acá, están sobre el promedio ahí y con inversiones y todo eso. ¿A qué se debió? ¿Un esfuerzo humano? ¿Algo que, no sé, que hicimos nosotros para provocar eso? No, es el fruto de una acción de bondad. Entonces, mucha más ganancia trajo en el hecho, en lo material y también en la satisfacción o en la retribución que puede traer Dios en la plenitud de saber que estamos haciendo algo importante, impactando al mundo. Como tú decías, y me acordé por eso, estamos asistiendo al pobre, al necesitado, ¿cierto? Y Dios trae esa retribución, Amén. que es en lo material, pero también en la satisfacción de poder decir, Señor, tú nos bendices y nosotros somos de bendición porque tú nos bendices. Amén. Así Así que, es. Así entonces, es. esa es una experiencia muy cercana y quizá puede ser muy limitada en términos de números, ¿ya? Pero es un principio que opera en ti, en mí, en todos aquellos que lo han entendido, lo aplican, lo obedecen y nada, lo disfrutan. Amén. Ujú. Amén. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas. Lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, y también en 2 Corintios 8, 9, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que Él pudiera hacernos ricos. Ahí está nuevamente la habilidad de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, para que nosotros podamos ser enriquecidos. Amén. Está en nosotros el poder para enriquecer. Está en nosotros el poder para prosperar. Amén. Así que no te desvíes, no dejes de poner tu enfoque en el Señor, en la gracia de Dios. Deja que su gracia te haga incrementar en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas. Amén. Comienza a confiar en el Señor y en su gracia que ha sido derramada sobre tu vida. Es lo que Él nos ha dado. Es lo que Él nos ha entregado por medio de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. ¿Cuándo fue que Él se hizo pobre? Fue en la cruz. Amén. Fue en la cruz. Es ahí donde Él cargó con nuestra pobreza.
Amén. Para que Él pudiera hacernos ricos. Amén. Para darnos esa habilidad de poder enriquecer. ¿Sabes? Es la voluntad de Dios. Creo con todo mi corazón que nosotros podamos ser enriquecidos. Pero todo tiene un propósito. La prosperidad tiene un propósito. La prosperidad no es para acumular bienes. A veces pensamos que ese es el mensaje de prosperidad. El mensaje de prosperidad no es para acumular bienes. Sí, puedes creerle a Dios por un auto, puedes creerle a Dios por casa, puedes creerle a Dios por cosas, sí. No estoy diciendo tampoco que no. Pero la prosperidad, no, el mensaje de la prosperidad, no es para las cosas. No es un propósito mucho más grande. ¿No? Buscar primeramente el reino. Es el reino. Es el reino de Dios. Es extender el reino de Dios. Es expandir el reino de Dios. Es que otros puedan ir. Es que otros puedan oír. Es que otros puedan conocer. Amén. Hay muchas herramientas que se pueden usar, ¿no? Para poder llevar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, no por el mundo. No solamente ir, porque tú puedes ir, subirte a un avión y ir a otra nación, pero también puedes ir a través de canales de televisión. También puedes ir a través de emisiones radiales. También puedes ir a través de emisiones, a través de internet, de redes sociales. ¿Amén? Y se puede invertir para que el reino sea expandido, sea extendido. ¿Amén? Porque tú hablabas hace un rato de comprar, se han podido comprar algunos recursos. Pero, Eso estaba viendo el dato. ah, Un dato importante, $4.000 o 3 millones de pesos que se están invirtiendo porque hemos sido bendecidos. que se sembraron en la No, almuerzo que estamos ahora invirtiendo en equipos. para poder llevar, ¿no es cierto?, Pero se puede hacer por evangelio. todo lo que hemos hecho atrás. Así es, en la semilla. Exacto. La semilla, va a decir, ¡ay, qué grande ese número! Uno puede decir, pero sabes, es la semilla. Es la semilla. A veces tú puedes ver a gente teniendo grandes cosas. Y una vez alguien dijo algo muy sabio también, no puedes juzgar la cosecha de alguien sin primero haber visto su semilla. ¿No? Sin primero ver su semilla. Ahora, lo que te estábamos hablando, ¿no? Creo que lo más importante es poder invertir en el reino, porque todo lo otro, todo lo demás, la Biblia le llama añadidura. Y es donde nosotros nos enfocamos más. Tenemos el enfoque ahí, en las cosas. Pero la Biblia dice que eso es añadidura. Amén. Yo prefiero la añadidura de Dios, que siempre va a ser mejor que mi esfuerzo por esas cosas. Amén. La añadidura de Dios. La añadidura de Dios. Amén. Es ahí donde está la bendición de Jehová, enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Hay veces que queremos las cosas rápidas. Créele al Señor. Créele al Señor por semilla, créele al Señor por cosas, ¿no? Y no incurras a veces en ir más allá de lo que puedes alcanzar. Amén. Prosperidad, una vez más, es nuestros pensamientos, está en nuestros pensamientos. Parte pensando como Él piensa de nosotros. Parte que nosotros nos veamos como Él nos ve. Amén. Y prosperidad también es tener la claridad de que la bendición de Jehová está sobre nosotros. Así es. ¿Sí? Ya estamos por terminar, pero quisiera dejar este verso ahora que tenemos cautivo esta audiencia, que puedan meditar en este verso, que es muy recurrente, pero hoy creo que puede cobrar mucho sentido con lo que estamos hablando. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra, hablando de lo mismo, solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Eso es muy obvio. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir, como dicen las Escrituras. Entonces hay gracia para todo esto. Así es. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con esa gracia cuando tengamos esa claridad de que la bendición de Jehová está sobre nosotros. Esperamos, yo en lo personal, espero
no haber ido bajo tus expectativas pensando que vas a ser así y vas a ser ahora próspero, ¿cierto? Es un proceso, es un camino. Y como Dios le dijo a Josué, le dijo, ¿cómo le dijo? De todas las cosas. Ya sé. 1:8, le dijo, Que no se aparte no se aparte de ti este libro, de tu boca este de tu libro boca, de la ley, sino que medita de día y de noche, ¿sí? Entonces, ese entonces es muy clave porque dice, hay proceso. un antes y un después, hay un proceso. Entonces hará prosperar tus caminos. Y tendrás éxito. Y tendrás éxito. Y no está hablando de una prosperidad espiritual como muchos lo quieren llevar, porque en muchas partes que habla Dios acerca de prosperidad, está hablando de las cosas materiales, ¿cierto? Así que espero no haber quedado bajo tus expectativas, pero sí hay un proceso en el cual tú tienes que hacer tu trabajo, invertir en tiempo, invertir en conversaciones con Dios acerca de esto, en preguntarle acerca de, profundizar acerca de todo esto. Y vas a ver cómo, no sabes cómo ni cuándo, pero vas a empezar a salir de tus deudas, vas a empezar a tener una vida más holgada, más liviana en términos de preocupación y cosas así, y vas a vivir más confiado. Ahora, esto es algo importante también ya para ir cerrando. Este es el camino más seguro que vas a encontrar. Porque el otro es confiar en las riquezas, y las riquezas son inciertas. Una pandemia ya lo ha dejado en evidencia, ¿verdad? Una catástrofe o algo que pueda pasar. No, aquí los ladrones minan y hurtan, la polilla corrompe, el óxido corrompe. Amén. Pero el camino más seguro es el que te estamos mostrando. Tal vez es más lento, pero es es más seguro. Sí. Es más seguro, es más estable. Amén. Y ahora no pienses solo en ti. Piensa también en los que vienen detrás de ti, en tus descendientes, ¿no? A los que están siguiendo tus pasos y tu ejemplo. Amén. Así que tampoco pienses, bueno, ya estoy en edad tal vez avanzada. No. Sigues estando con vida y teniendo un propósito que cumplir. Amén. Así que no solamente lo mires por ti, no, yo quiero las cosas rápido, quiero las cosas ya, voy a seguir en este sistema. No, porque hay gente que viene detrás de ti y tú puedes mostrarles, enseñarles, experimentar este camino y también mostrar este camino a otras personas. Llegamos al final entonces. Bueno, las preguntas, si se están también pensando en las preguntas, ¿no? que ustedes han hecho, creo que bastante, la mayoría estaban dentro del mismo contexto, digamos, acerca de la administración. Y creo se han que venido respondiendo. Exacto, se han ido respondiendo. Creo que hemos dado los parámetros para poder prosperar, incrementar, administrar de una mejor manera y ver, obviamente, este tema con otros ojos. Y repetir que no es imposible abarcar todo en tan poco tiempo, pero sí dejar el trabajo para que tú puedas profundizar en eso. Así que un gusto, un placer haber estado con ustedes. Dios siga bendiciendo sus vidas, sigan creciendo en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Así es, nos despedimos, entonces nos vemos, nos queda un viernes más. No recuerden que si